Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Matic o la criptomoneda de Polygon en la plataforma de Binance de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible para poder hacernos con este criptoactivo e invertir nuestras criptomonedas con cabeza en este proyecto si confiamos de verdad en él. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar más criptomonedas dentro de la plataforma. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en la plataforma de Binance para poder sacarle una rentabilidad compuesta a estas y que te estén produciendo una rentabilidad anual a la vez que se están revalorizando dentro del mercado y luego poder invertir estas criptomonedas que se han producido otra vez en estos productos y alimentar la cadena de producción. De esta manera podrás conseguir una rentabilidad increíblemente grande gracias a estos servicios. Dicho todo esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en la pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de mercado. Vamos directos al grano, vamos directos al tajo, que es lo que nos interesa. Así que estamos en la parte de mercados, seleccionamos la parte de zonas y en zonas vamos a tener seleccionado todo. Aquí nosotros vamos a encontrar todas las criptomonedas clasificadas según la capitalización en el mercado, siendo Bitcoin la primera, Ethereum, etc. Si nosotros hacemos scroll down, vamos a encontrar todas las criptomonedas. Por ejemplo, aquí encontramos ICP, Bitcoin Cash, Chainlink, etc. De hecho, mira, aquí encontramos la criptomoneda de Matic o Polygon. Si por ejemplo tú no las encuentras, pues bueno, vámonos a la parte de la lupa de aquí arriba, ponemos Matic, tal cual lo acabo de decir, y nos va a aparecer aquí únicamente, porque esto sirve para filtrar, básicamente. Aquí nosotros encontraremos el valor del último precio, el intercambio en 24 horas y la capitalización del mercado. Antes de darle a operar, te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseño a reducir las comisiones en Binance para poder gastar menos a la hora de operar en la plataforma. Yo creo que te merece la pena echarle un vistazo porque vas a aprender a gastar mucho menos dentro de la plataforma. Dicho esto, vamos a darle a operar para que se nos abra una nueva pestaña donde nos va a aparecer el gráfico de Matic USDT. Es un gráfico interactivo muy completo donde veremos primero el gráfico, como acabo de decir, un libro de órdenes donde veremos las órdenes que se están ejecutando en tiempo real y nos aparecerá este menú para poder realizar una orden. En este caso, antes de poder operar dentro del mercado, pues vamos a tener que pensar con qué criptomoneda vamos a comprar Matic, porque no vamos a poder hacerlo con todas. En este caso, vamos a dejar el ratón sobre Matic USDT y en la lupa vamos a poner Matic, tal cual lo acabo de poner. Aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todos los intercambios disponibles que hay en la plataforma. Encontramos Matic USDT, Matic BUSD, Matic BNB, Matic Euro y Matic Bitcoin. Eso quiere decir que si por ejemplo nosotros tenemos Ethereum, no vamos a poder comprar Matic porque no es intercambiable. En ese caso, si tenemos Ethereum o si tenemos Polkadot o si tenemos Cardano o cualquier moneda que no sea intercambiable con Matic, lo que tendremos que hacer es un doble intercambio. Y para aprender a intercambiar las criptomonedas te voy a dejar el vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas. Básicamente tendremos que coger esta criptomoneda, intercambiarla con una que sí que sea intercambiable con Matic y luego comprar Matic. Por ejemplo, si tenemos Ethereum, lo pasamos a Euro y con Euro compramos Matic. O si tenemos Cardano, lo pasamos a Bitcoin y con Bitcoin compramos Matic. Bueno, pues esta ley que os acabo de decir se aplica a la realidad. Nosotros cambiamos la criptomoneda y la compramos. En este caso vamos a seleccionar Matic USDT. Vamos a suponer que tenemos USDT. Y bueno, aquí dentro del gráfico vamos a ir para adelante, para atrás, de atrás arriba, lo que sea. Vamos a poder hacer muchas cosas, pero en este tutorial a nosotros lo que nos interesa es comprar directamente. Así que vámonos a la parte de realizar una orden, tanto de compra como de venta, pero bueno, en este caso, como acabo de decir, vamos a comprar y vamos a tener seleccionado una orden market, es decir, una orden a precio de mercado. Cuando nosotros le demos clic a comprar Matic, estaremos comprando a este precio que aparece aquí, que es 2,099, lo que sea, ¿vale? Evidentemente, podremos elegir otro tipo de órdenes, como puede ser la límite, la stop limit y la orden OCO, pero son órdenes más
complejas. Si quieres aprender en detalle cómo utilizar estas órdenes, tanto la limit, la stop limit y la orden OCO, haz clic en el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque te las enseño muy en detalle y lleva un poco de tiempo aprender a utilizarlas. Así que, como he dicho, vamos a utilizar la orden más simple, que es la orden Market, orden a precio de mercado. Aquí nosotros elegimos la cantidad de dólares que nos queremos gastar. Por ejemplo, si nos queremos gastar 1000, pues ponemos 1000 USDT y le daríamos a comprar Matic. Como acabo de decir, cuando le demos, habremos comprado Matic al precio que ponga aquí justo en ese momento. Así que, dicho esto, os voy a enseñar a comprar ahora Matic desde el teléfono móvil y luego vamos a ver dónde encontramos este Matic que acabamos de comprar en nuestra billetera. Así que, dicho esto, vamos al dispositivo móvil a toda leche y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso, para comprar Matic, lo primero que necesitas es suscribirte a mi canal. Nah, fuera bromas, lo que necesitamos es tener la aplicación de Binance, que la tengo aquí abajo, así que hacemos clic sobre ella. Una vez abrimos la plataforma de Binance, nos vamos a ir a la parte de mercados, donde nosotros vamos a ver absolutamente todos los intercambios. En este caso hacemos clic sobre la lupa de arriba directamente para buscar Matic. En este caso ponemos Matic, tal cual se pronuncia, y nos van a aparecer los mismos intercambios que hemos visto en el ordenador. Matic Euro, Matic USDT, etc. Vamos a hacer clic sobre Matic BUSD, que en este caso es diferente a USDT como hemos visto antes. En este caso vamos a ver un gráfico interactivo donde podremos hacer zoom, quitar zoom, movernos en el gráfico, añadir indicadores aquí abajo, pues volumen, KDJ, lo que sea. Vamos a poder hacer un montón de cosas y también veremos el libro de órdenes y de transacciones en tiempo real. A nosotros lo que nos interesa en este caso es comprar, así que vamos a darle a comprar abajo y se nos va a abrir un menú muy parecido al que teníamos antes, donde podremos comprar o vender y ejecutar el tipo de orden que nosotros queramos. Recordamos que en este caso hacemos una orden Market y que cuando le demos a comprar Matic estaremos comprando al precio que nos indica aquí a la izquierda, que es 2,10197, que es el precio en tiempo real. Aquí abajo nosotros podremos poner la cantidad de Binance USD que queremos utilizar para comprar Matic, y si somos Warren Buffett o Brad Pitt o quien sea que sea millonario, pues ponemos la cantidad que nosotros queramos. En este caso yo no tengo esta cantidad, pero si le damos a comprar Matic y la tenemos, pues habremos comprado esta criptomoneda desde el teléfono móvil. Evidentemente me pone que hay balance insuficiente, ya que yo no tengo toda esta cantidad aún disponible. De esta manera hemos aprendido a comprar Matic siempre que queramos y cuando queramos, ya que siempre llevamos un teléfono móvil encima. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Acabamos de aprender a comprar Matic desde el teléfono móvil y aprovecho a tirarme este lutito para que te suscribas al canal. Dicho esto, vamos a cerrar esta pestaña y vamos a ver ahora dónde encontramos esta criptomoneda que acabamos de comprar. En este caso nos vamos a la parte de billetera y nos vamos a billetera Spot, ya que aquí nosotros vamos a encontrar todas las criptomonedas que tengamos depositadas, por así decirlo, en nuestro bolsillo. Aquí nosotros vamos a encontrar el balance de efectivo, que se llama monedas fiat, en este caso euro, United Arab Emirates, o dólares, o libras esterlinas, etc. Aquí vamos a encontrar primero un balance de las monedas nacionales y luego vamos a encontrar un balance de criptomonedas, que es este que nos aparece aquí, USDT, BNB, REN, Ethereum, etc. Nosotros aquí es donde encontraremos la criptomoneda de Matic que acabamos de comprar en el mercado. Evidentemente, si por ejemplo nosotros queremos invertir la criptomoneda de Matic en los productos que os he dejado antes aquí arriba en las tarjetas, ya no lo encontraremos más en la billetera Spot, sino que la encontraremos en la billetera Earn. En este caso hacemos clic y vamos a encontrar los diferentes productos. Por ejemplo, yo en este caso tengo BNB invertido en ahorros flexibles, pero también lo tengo invertido en staking bloqueado. Aquí nosotros vamos a encontrar las criptomonedas que tenemos invertidas en todos los productos de Binance. Y si tú, por ejemplo, inviertes Matic, pues lo encontrarás aquí también. Así que, tigre, hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!